Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Es miércoles 10 de enero. Uno de mis hermanos que escucha este programa, Gonzalo, el tío Chalo, está cumpliendo años, 10 de enero. Un abrazo para él hasta Sonsonate. El día de hoy, en el primer segmento, en el encuentro que tenemos con Monseñor Romero, quiero destacar dos aspectos. El primero de ellos es que Monseñor ha sido invitado, no delegado, para participar en la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano. La primera fue en Río de Janeiro, 1955. La segunda fue en Medellín, 1968. Y debió ser en octubre de 1978 la tercera conferencia, pero por la muerte de los dos papas, la reunión se pasó para enero. Monseñor va a participar como invitado, no como delegado, porque el delegado lo eligieron los obispos enemigos, contrarios a Monseñor Romero, pero los obispos latinoamericanos hicieron un movimiento estratégico y lograron que saliera una invitación especial para que Monseñor Romero participara en la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano, CELAM, que es en Puebla, en México. Monseñor está preparando, recogiendo insumos, reuniéndose, revisando el documento de consulta para que allá en Puebla se estudie y salga lo que se llaman los documentos conclusivos o documento conclusivo de todas las opiniones del continente latinoamericano. Está trabajando en eso. El otro aspecto que quiero destacar es que Monseñor descubre que los estatutos de Cáritas Nacional han sido manoseados. Y Monseñor, sin pegar semejantes sobresaltos y gritos, hace lo que tendría que hacer cualquier estratega en la diplomacia, pero también en la justicia. Esos estatutos los han cambiado en contubernio con el Ministerio del Interior, que era el encargado en aquel tiempo de todo el tema de las asociaciones, organizaciones y organizaciones no gubernamentales, fundaciones. Y Cáritas fue modificado los estatutos por órdenes del obispo presidente, que no ha sido nombrado por el arzobispo, según el estatuto lo reza, y por el vicario general, también adversario de Monseñor Romero, Monseñor Revelo. Y Monseñor está poniendo en orden todo eso, porque están violando, están falsificando los documentos, porque el arzobispo, que es la máxima autoridad de Cáritas Nacional según los estatutos, no ha tenido nada que ver con esa modificación. Y Monseñor poco a poco va logrando el objetivo de que se ponga orden. Y el objetivo final de toda esta lucha de Monseñor, ¿cuál es? Que Cáritas sea lo que tiene que ser. Y vaya si lo logró. Cáritas debe ser lo que tiene que ser. Y esto es formidable de parte de Monseñor Romero. Poner en orden lo que le corresponde como autoridad. Oigamos a Monseñor. Domingo 12 de noviembre, por la tarde, fui a celebrar la Santa Misa y varias confirmaciones de jóvenes
al cantón El Carmen de la parroquia de Cristo Redentor, a cargo del padre Angulo. Catequistas dirigidos por un seminarista prepararon muy bien este grupo y convidaron varias comunidades que se hicieron presentes y que dieron testimonio de su experiencia cristiana al final de la Santa Misa. Lunes 13 de noviembre, en la casa de las religiosas pasionistas Camino de Planes de Renderos, pasamos todo el día con un grupo de sacerdotes y laicos para asesorarme en el estudio del documento que servirá de base para la reunión de Puebla. He recogido muchas experiencias y muchos conocimientos que respaldarán mi actuación como pastor en Puebla. Martes 14 de noviembre hubo junta de pastoral en la cual estamos tratando de recoger como en un inventario todos los trabajos, organismos, etcétera, de nuestra pastoral, a fin de procurar una mejor coordinación. En la Vicaría de Mexicanos también hubo otra junta para tratar el mismo asunto de la sustitución del párroco de Mexicanos. Por la tarde, reunión con la Junta Arquidiocesana de Cáritas para conocer la situación del cambio de estatutos de la Junta Nacional y de Cáritas Nacional, cambio de estatutos que se ha llevado a cabo por una iniciativa del presidente actual, Monseñor Aparicio, con el respaldo del vicario general, Monseñor Revelo, que pasando por encima de la autoridad del arzobispo, han logrado del Ministerio del Interior el cambio de estatutos, por lo cual se han cruzado cartas entre el arzobispo y el gobierno para protestar por este abuso y al mismo tiempo reclamar el derecho del arzobispo, sin cuya autorización no se pueden hacer estos cambios. Pero la Junta Arquidiocesana, que está plenamente con la posición del arzobispo, está dispuesta a trabajar una Cáritas en la arquidiócesis que responda al espíritu de una verdadera institución que sea manifestación de la caridad de la Iglesia. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Ayer dejamos planteado el tema de ese Samuel, de esa Ana en el tema que planteábamos de la bendición y la maldición. Ayer Ana quedó transformada. No era la misma Ana, la llorona, la sufriente, la lamentando. No. Hoy es otra Ana que dio a luz a un niño y puso por nombre Samuel, diciendo a Dios, se lo pedí. Hoy ya vamos a ver al niño, ya al muchacho, consagrado al templo como lo había prometido Ana. Si me das un hijo varón, te lo voy a entregar para siempre. Y ahí está Samuel en el templo. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10 y del 19 al 20. Dice lo siguiente: En aquel tiempo, el joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días y no eran frecuentes las visiones. Un día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían comenzado a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel.
Este respondió: aquí estoy. Corrió a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, porque me has llamado. Respondió: no te he llamado, vuelve a acostarte. Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, porque me has llamado. Respondió: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Samuel creció. El Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguno de sus palabras. Todo Israel, desde Dan a Beersheba, supo que Samuel era un auténtico profeta del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero contarles que este es uno de los textos que se utilizan en la promoción vocacional. Cuando un joven, en aquel tiempo joven yo y otros y otras, y las religiosas también, jovencitas generalmente, sin excluir que algunos pueden entrar ya mayores, hombres y mujeres, le llaman vocación tardía, pero existe la posibilidad, pero en general son jóvenes, somos jóvenes. Este es uno de los textos que más se usa para la promoción vocacional, para decirnos: ya ven, el Señor llama. Y usted tiene que responder: aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Esto es un gesto de completa sumisión a Dios. Habla, que tu siervo escucha. Dime en qué te puedo servir, Señor. Es un texto sumamente vocacional. Maravilloso texto. El día de hoy, en esta lectura del primer libro de Samuel, en la escena, el escenario es el templo. En el templo está el sacerdote. Ayer explicaba la figura del sacerdote del Antiguo Testamento. No es el mismo sacerdocio del Nuevo Testamento. Esta es otra cosa. El sacerdocio del Antiguo Testamento es una función de intermediación entre yo y Dios, entre Dios y yo. No tengo permiso yo de buscar a Dios directamente. Esto es el Antiguo Testamento. Claro, en el Nuevo Testamento sí, el velo se rompió del templo, es decir, ahora sí tenemos esa facultad. En el Antiguo Testamento, la figura del sacerdote es una figura de intermediación, y en este caso, Elí, sacerdote del templo, ya bastante mayor, están sus ojos debilitados ya, poco mira. La lámpara del templo no se ha apagado todavía. Cuando se apaga la luz del templo, nadie se mueve. Cada quien se queda en su cama, en su lugar. La lámpara todavía no se había apagado. Por eso el joven Samuel, cuando escucha: Samuel, Samuel, corre donde el sacerdote. Aquí estoy, señor sacerdote. Usted me ha llamado. No, Samuel.
no te he llamado yo, vete a acostar. Por 3 veces. Y la tercera vez le dice Samuel, si vuelves a escuchar esa voz, di, habla Señor, que tu siervo escucha. A partir de aquí, el sacerdote Elí va a desaparecer y va a aparecer la figura del profeta. Yo les dije que Samuel es el último de los jueces y el primero de los profetas. El profeta ya no necesita el sacerdocio del templo. El profeta tiene una comunicación directa con Dios. Dios escoge a un profeta, le da una misión y el profeta responde por esa misión ante Dios. El profeta no es cualquier gente que grita, yo puedo, tengo el don de profetización, de profecía. Esto es otra cosa. El profeta, la profeta, porque existen mujeres profetas, el papel del profeta es un papel directamente con el pueblo y con Dios. El profeta escucha de Dios lo que tiene que decirle al pueblo. Y el profeta solo le dice al pueblo lo que Dios le manda. Por eso cuando estudiamos a Monseñor Romero, lo estudiamos como profeta de Dios. Monseñor no dijo otra cosa que no le dijera a Dios, esto es lo que tiene que decirle al pueblo, Monseñor. La iglesia nos ha nombrado santo a Monseñor Romero. Magnífico, gracias iglesia, ya, está bien. ¿Es santo? Sí. Pero la iglesia no lo reconoce como profeta a Monseñor Romero. Y quizá no nos importa si lo reconoce como profeta. Lo importante es que el pueblo, nosotros, ustedes y yo, sabemos que Monseñor Romero es un profeta. Porque solo dijo lo que Dios le mandaba. Y el pueblo por eso le aplaudía. Porque escuchaba a Dios en sus labios. Algunos escritores de más avanzada que usted y que yo sostienen que Monseñor dijo palabra de Dios. Esto es muy complicado, porque las iglesias evangélicas, con todo el respeto que se merecen, ellos creen que la revelación, que la palabra de Dios es solo lo que está en la Sagrada Escritura. Nada que está fuera de ahí es palabra de Dios. Para nosotros, cristianos católicos, hay palabra de Dios fuera de la Escritura y eso se llama revelación. Por eso decimos con toda propiedad desde la sagrada doctrina de la iglesia o el pensamiento social de la iglesia, Dios sigue hablando. Lo que pasa es que en la Sagrada Escritura está la principal palabra de Dios, pero Dios sigue hablando y Monseñor Romero es un ejemplo de eso. Monseñor Romero es la voz de Dios para nuestro pueblo. Es Dios el que habló. Este es un compendio más difícil. En la primera lectura de hoy, entonces, Samuel ahora tiene una comunicación directa con Dios. No necesita a Elí, sacerdote. A partir de hoy, Samuel se va a entender directamente con Dios. Así son los profetas. El evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 39. Y dice lo siguiente: Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados
y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían que era Él, porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: todos te andan buscando. Él les respondió: vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es clave este texto del Evangelio según San Marcos. Jesús ya escogió a 4 de los 12 discípulos. Tenemos que olvidarnos un poco la figura de San Juan, el Evangelio de Juan, cómo hizo para escoger. Primero fue Andrés contagió a Pedro, Felipe contagió a Natanael, etc. Este es otro esquema. Esto es el esquema de los evangelios sinópticos. Todo comenzó en Galilea. De Galilea, Jesús va a ir avanzando hasta Jerusalén. Ha escogido a 4. Va con los 4 a la casa de Simón Pedro. La suegra de Pedro, se llama todavía Simón, está con fiebre. Tenemos que remontarnos permanentemente al tema de la bendición. Una mujer estéril es una mujer maldita. Una persona endemoniada es una persona maldita. Una persona enferma es una persona maldita. La suegra de Pedro está con fiebre. La suegra de Pedro no le dijo: Señor, si quieres puedes curarme. No. Jesús no necesita que usted le clame, según el Evangelio de Marcos, en esta escena. Ni Pedro, ni Andrés, ni Santiago, ni Juan, nadie dijo: Señor, cura a esta muchacha. Está enferma, tiene fiebre. No. El esquema que trae Jesús en el Evangelio de Marcos nos presenta a un Jesús humano, un Jesús que es la bendición, y donde quiera que esté Jesús hay bendición. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Se levantó la señora y se puso a servirles. El nuevo tiempo, usando el esquema de Lucas, el nuevo tiempo ha llegado. La maldición se ha acabado. Jesús es la bendición presente. A ver, si Jesús hubiera sido capitalista, si Jesús hubiera sido individualista, mira cuánta gente lo está buscando, pone un hospital, una clínica y hace mucha plata. Jesús no es capitalista.
pero vino a decirnos a usted y a mí que con su presencia se acabó la maldición. Con su presencia llegó la bendición. En la primera lectura estudiamos que Samuel ya no necesita del sacerdote Elí. Samuel no necesita de la estructura del templo. Hay una comunicación directa entre Dios y Samuel, entre Dios y el profeta. A partir de Jesús, ustedes y yo, no necesitamos la mediación del sacerdote del templo, del obispo de la diócesis, del arzobispo de la arquidiócesis, del Santo Padre, el Papa. No. Todos, a partir de Jesús, todos y todas, somos sacerdotes, profetas y reyes. Todos y todas. Lo que pasa es que no hemos estrenado esa acción. Marcos nos presenta a un Jesús que borra toda maldición y que llena todo de bendición. Este es el nuevo tiempo. Los enfermos no son malditos, solo son enfermos. Hay que curarlos. El que tiene hambre no es un maldito, hay que darle de comer. Los pobres no son pobres porque son malditos, no, hay que luchar por ello, hay que dar la vida por los pobres. Esta es la trayectoria del Evangelio de San Marcos. Todos reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Según Marcos, todos, menos los apóstoles. Los apóstoles quedan en Marcos como unos necios, como unos ciegos, como unos tontos. Viendo todo lo que Jesús hace, no lo reconocen. Esa es la intencionalidad del Evangelio de Marcos. La bendición ha llegado, la maldición se fue. Usted decide. ¿Sigue con la maldición? ¿O invita a Jesús? Y con Jesús llega toda la bendición. Usted decide. Usted decide, se hace capitalista, permanece capitalista y renuncia a Jesús. Usted decide. Usted y yo tenemos la decisión. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.